Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Sean bienvenidos al Desde la Tercera Cuerda. Esta es la temporada número 7. Hemos platicado con muchos personajes, muchas voces. El día de hoy vamos a platicar con un personaje más. Es de América Latina, es originario de Venezuela, se llama Carlos Serpa. Es un artista. Vamos a dar un breve repaso acerca de su carrera y sobre todo lo que ha estado trabajando en relación con la lucha libre. Estudió diseño visual en Italia, estudió diseño artesanal en Colombia, técnicas gráficas en Estados Unidos y actualmente trabaja acá en México en el arte no convencional. Así que sin más, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, con algo de frío, por acá está lloviendo, pero estoy bien. Vamos a platicar un poco acerca de tu trabajo y en primera instancia me gustaría sentar base que nos platicaras tu acercamiento de lo primero que te venga a la mente con la lucha libre, porque en esta breve investigación que pude realizar acerca de tu trabajo, sé que, bueno, tus padres te prohibían verla en la televisión por ahí de los 10, 11 años y como a los 13, pues siendo compañero de estudios del hijo del promotor o del administrador de la Arena Valencia, ves lucha libre en vivo, pero ¿cuál es ese primer recuerdo que tienes tú en la mente grabado, Carlos? Sí, la lucha libre la transmitían por la televisión los domingos. Era una televisión en blanco y negro, estamos hablando de, como te digo, de comienzo de los años 60, y era, como te digo, el gran espectáculo para Venezuela, la lucha libre, y era prohibida para los niños no podían verla, y yo de noche me levantaba y veía la lucha libre escondido. Claro que mis padres sabían, pero era parte de la experiencia, ¿no? De lo prohibido de ver la lucha libre. Como tú mismo mencionas, yo vivía muy cerca, pasando la calle prácticamente, del Coliseo de mi ciudad en Valencia, Venezuela, que se llamaba Arenas de Valencia, y ahí se presentaban, llegaba la lucha libre, estaban allí los luchadores practicando la lucha. En ese entonces habían 2 espectáculos, uno que se llamaba Lucha Libre y otro que se llamaba Catch As Catch Can, y tenían, ya te digo, mucha gente los seguía por la televisión y llenaban las plazas para ver a los luchadores. Yo estudiaba con el hijo del administrador de la plaza y bueno, cuando llegaba la lucha en mi ciudad, con él me iba a luchar, a jugar encima del cuadrilátero y a conocer a los luchadores. En esa época era muy bonito porque para nosotros los enmascarados era lo máximo, estas personas con máscaras, y que para nosotros era la gran sensación. En esa época llegó el Santo, el enmascarado de plata, a Venezuela. Llegó Ray Mendoza, llegó Huracán Ramírez también. Venezuela era una gran plaza y de buena paga en dólares y bueno, y ahí estaban los grandes luchadores. Tuve la oportunidad de niño de ver a estas grandes estrellas, sobre todo el Santo, el cual conocía por las publicaciones y por las películas, y de pronto, bueno, verlo allí, estrechar la mano, ver a mi héroe, bueno, era parte de esa magia infantil. Varios héroes que tiene ahí Carlos Serpa, por lo menos he visto que se cita algunas veces como el Huracán Ramírez, Tonina Jackson, el Destroyer, y ahora que mencionas bien al Enmascarado de Plata. Ahora me gustaría que nos acercáramos acerca de tu vínculo, tu relación con el arte. ¿Cómo fue, cómo se da ese Carlos Serpa de pequeño que empezó a ver estos primeros acercamientos con estos fenómenos que tal vez para algunos pueden ser difíciles de alcanzar, tal vez para otros es como mucho más fácil porque están en un entorno que sus padres o alguien cercano a él pues los acerca, pero ¿cómo fue tu caso? Bueno, de niño yo jugaba con estos muñequitos de plástico que llegaban justamente de México a Venezuela, de los luchadores, y jugábamos a las luchas. En otras oportunidades yo mismo los dibujaba y yo recortaba y jugaba con estas figuras de papel, con los enmascarados. Llegaba a Venezuela la revista Lucha Libre y por ahí nos enterábamos de muchísimas cosas. Y bueno, ya cuando yo tomé mi decisión de ser
artista plástico, digamos, estamos hablando de 1968, cuando tenía 18 años, empecé a incorporar la figura de los luchadores a mi trabajo artístico, a mi pintura. Como te digo, sobre todo los enmascarados, porque los enmascarados siempre fueron para mí como los personajes con mayor magia, más misteriosos y con mayor fuerza sobre el cuadrilátero. Y fui empezando como a pintarlos, a incorporarlos a mis dibujos, a mis pinturas, hasta que tuve la oportunidad por primera vez de visitar a México. Y yo llegué a México en 1981 a hacer performance art y participar con grupos de aquí de México, como el No Grupo, Peyote y la Compañía, Proceso Pentágono, etcétera, y estando ya aquí en México, viendo la verdadera lucha libre, digamos, en su país de origen, y visitando mercados populares, compré las primeras máscaras de lucha y empecé a incorporar estas máscaras en mi trabajo artístico. Ya lo mencionas, naces en el 50, en el 68 empiezas a incluir estos enmascarados en tu trabajo, pero ¿recuerdas pues el resultado de este primer trabajo con la lucha libre, que fue una pintura, un performance, fue una instalación? No, los primeros fueron en pintura. Recuerdo que pintaba mucho a Rayo de Jalisco, siempre me gustó mucho la máscara y el vestuario de Rayo de Jalisco, y Huracán Ramírez, porque Huracán tuve la oportunidad de verlo en vivo en Venezuela, y es uno de mis héroes infantiles, y incorporé las pinturas con este enmascarado, una máscara hermosísima, por cierto, ¿no? Azul y blanco, con grecas. Y al comienzo, ya te digo, fue así, a nivel de pintura, aparecían los enmascarados en mis cuadros, en mis pinturas, y bueno, y posteriormente ya incorporar a mis performances y a mis esculturas, porque empecé a comprar las máscaras de lucha libre, y con las máscaras cubría las cabezas escultóricas, entonces era una escultura, pero enmascarada con máscaras originales de lucha libre, haciendo este ensamblaje. Hasta el sol de hoy, todavía hoy en día hago esas cosas. De los primeros trabajos que pude identificar tuyos, datan en relación con la lucha, por supuesto, que este es un podcast dedicado al arte y a la lucha libre. Es una pintura o dibujo llamado Ross enmascarado, que es un enmascarado con unos cuernos, y luego apareció ese mismo año fechado un cuadro llamado Lucha, un homenaje al santo. Estos son de los primeros que yo alcancé a distinguir de que tenían como tal a estos enmascarados. Y luego en 2009, Cada Cabeza es un Mundo, nuevamente un homenaje al santo. Te quería preguntar justamente cuáles son, o tú cuál has visto que es como el luchador que más constantemente aparece en tu obra, que es ese ícono de inspiración para que aparezca en los cuadros, en los trabajos de Carlos Serpa. Yo diría que el luchador que más he pintado es el Santo el enmascarado de plata. Siempre aparece en mi obra. Aparece muchísimo también Blue Demon y Huracán Ramírez. Esos tres luchadores. Luego un luchador venezolano, porque nosotros tuvimos lucha libre en Venezuela, que después fue por decreto del gobierno del presidente en los años 60, fue prohibida la lucha libre en Venezuela, pero tuvimos un gran luchador, muy amigo de Huracán Ramírez y de Santo, el enmascarado de plata, un luchador venezolano que se llamó el Dragón Chino. Fue un personaje estupendo con el cual llegó la lucha aérea a Venezuela. Antes se luchaba en Venezuela de una manera grecorromana, y una vez que llegó el Dragón Chino a luchar, un enmascarado muy rudo, empezaron las patadas voladoras, los saltos por encima de las cuerdas, tomado de la lucha libre mexicana, lógicamente. Y este personaje fue amado y odiado, y de pronto me vi como en la necesidad de escribir un libro sobre este luchador y su relación con Huracán Ramírez, con el Santo el enmascarado de plata y otros luchadores internacionales, porque la memoria estaba haciendo olvidar que en Venezuela existió la lucha libre. Y esto era muy importante. Eso es como quitarme una parte de mi vida y una parte de la vida a todos los ciudadanos de mi generación. Entonces, la historia es corta, pero es bonita que se sepa. Una vez en mi blog
yo escribí sobre recuerdos infantiles de la lucha libre y un señor se puso en contacto conmigo y me dijo, debes escribir un artículo sobre el dragón chino, porque la gente lo va a olvidar y es una persona muy importante, el gran luchador venezolano. Y yo le decía, oye, yo tengo esos recuerdos infantiles, o sea, ¿cómo puedo yo escribir en base a recuerdos infantiles? Y además que no hay manera de buscar la historia de estos luchadores, tristemente desapareciendo de la historia. Y este señor resulta que era quien le hacía las máscaras a los luchadores, y me llegó con una cantidad de información impresionante, recortes de prensa, revistas, carteles, banderines y una cantidad de cosas, y me puse a investigar y escribí un libro sobre el dragón chino, con todos los recuerdos de esa época y entrevistando y hablando con los luchadores que todavía estaban vivos. Muchos de ellos ya hoy en día fallecieron, pero gracias a las redes sociales que antes no existían, a través de Facebook y de Twitter, pude hacer contacto con muchos de ellos y luego a través de correos electrónicos poderme comunicar con ellos y tener una información y rescatar del olvido, que es la parte más bonita, rescatar del olvido a estos luchadores que fueron parte de nuestra historia, de nuestra niñez. Tocaste ahí dos puntos que me gustaría retomar porque estaban pues ya previamente visualizados en esta entrevista, y uno, vámonos como al más antiguo, en los 60s, este personaje llamado Rafael Caldera, que de alguna manera habían estos personajes, no sé si en toda América Latina, pero por lo menos en México y Venezuela son, digamos, a la par. También acá existió en el 57 un personaje llamado Uruchurtu, ese era su apellido, y también dijo que, bueno, prohibió las transmisiones de televisión de lucha libre y prohibió que las mujeres lucharan en la Ciudad de México y se tuvieron que refugiar en el Estado de México. Ese es el primer guiño que te quería hacer con, no sé si sabías ese dato, Carlos. Yo supongo... No lo sabía. Me parece increíble que en México haya sucedido eso, ¿no? Porque estamos aquí en la patria de la lucha libre. Así otras personas quieran tomársela para ello y los gringos decir que es de ellos, sabemos que es mentira, la lucha libre mexicana. Y bueno, después de ese dato, vamos ahora sí al más reciente, en el 2009, que ya te platicaba de algunos datos que a mí me aparecieron, pero también mencionabas ahí en el blog que estabas escribiendo justo de este personaje que más adelante saldría el libro, en el 2018, tengo entendido, y en esta esquina el dragón chino. Y quería preguntarte si es posible conseguir aún esta publicación, Carlos. Sí, bueno, te voy a contar la primera. Este señor Rafael Caldera fue presidente de Venezuela en 2 oportunidades. Era de un personaje de llamado de la derecha católica, del Partido Social Cristiano de Venezuela, y era gente muy ligada al Opus Dei, y entre otras cosas, y cometió demasiadas equivocaciones con esto de las prohibiciones. Prohibir, por ejemplo, la portada del disco Abraxas de Santana porque aparecía una mujer desnuda. Prohibir la presentación en Venezuela del último tango en París. Y un larguísimo etcétera. Pero con esto de la lucha libre era porque le preguntaban a los niños, oye, ¿qué te gustaría hacer cuando crecieras, cuando fueras grande? Y decían, me gustaría ser como Santo el Enmascarado de Plata. Otros niños le preguntaban, ¿qué te gustaría ser cuando estés grande? Médico, ingeniero, abogado. Y decían, no, yo quiero ser como el dragón chino, ponerme una máscara como la de él. Y estas cosas crearon una especie de alerta, de alarma en el gobierno, y dijeron, no podemos permitir que los niños tengan como héroes a estos luchadores, cuando deberían de tener como héroes a querer ser capitán del ejército, o sacerdote, o médico, o ingeniero, abogado. Entonces prohibieron la lucha libre, definitivamente, y esto fue deteriorando el espectáculo hasta que lo hicieron desaparecer. Increíble que esto haya sucedido, pero así fue, así sucedió. Y lo cuentan los mismos luchadores, ya viejitos, o antes de morir, se decían, oye, nuestras carreras se vieron eliminadas por estos decretos de prohibición. En cuanto al libro, se editó en Venezuela, se publicó en el 2018, antes de que yo me viniera a vivir a México,
y había muchos problemas para distribución internacional porque en Venezuela, aunque no estamos hablando de política, Venezuela tiene una dictadura y todas las cosas de envío, recibo de libros del extranjero, de cosas del extranjero, tanto de enviar como de recibir, se convirtieron en algo verdaderamente casi imposible. Yo quería presentar mi libro aquí en México, de hecho se apartaron 200 ejemplares para presentarse aquí en México, porque era parte de lo hermoso que yo quería hacer, o sea, devolverle un poco a México el habernos permitido a nosotros los venezolanos de disfrutar de la lucha libre, y por mis héroes de la lucha libre mexicana que en su mayoría fallecieron. Creo que todavía, no es que creo, está todavía el matemático y está todavía Mil Máscaras y Rayo de Jalisco, pero la gran mayoría ya fallecieron, al menos de mis héroes. Entonces, es como un deber que yo tengo, demostrar el libro aquí, presentarlo, y en eso estoy. Yo creo que el año entrante vamos a traer los libros y de una manera simbólica bautizarlo aquí en México, quizás invitando al Hijo del Santo, con el que tengo relación, y con el matemático con el cual he hablado y estoy en comunicación con él, y que estén presentes en la presentación del libro y que se pueda mostrar, distribuir un poco, aunque hay muy pocas cantidades de ejemplares aquí en México. Lo ideal sería publicarlo aquí y hacer una reedición mexicana. No tengo esos contactos para que esto se haga, pero no es una idea descabellada. O sea, se podría, una vez que se presente el libro, ver la posibilidad de hacerlo aquí en México. Vientos, pues sí, uno se queda con las ganas de saber un poco de qué va esa publicación, más que uno es coleccionista de algunos libros, no de todos. Un saludo acá a Black Terry Jr., que es considerado entre los coleccionistas acá en México, por lo menos del libro, el que tiene pues una gran cantidad. De hecho, acaba de subir ahí en sus redes sociales una lista de más de 450 libros en relación con la lucha libre que tiene en su poder, y que seguramente estará muy contento de que llegue y en esta esquina el dragón chino a esta colección. Bueno, Carlos, en 2010 del 2018 del libro vamos a retroceder unos años, y en 2010 veo una pintura, un mural, no sé cómo denominarlo, allá en Oaxaca, para un homenaje de un luchador llamado Caballero de la Muerte. ¿Cómo surgen estas invitaciones, Carlos? ¿Cómo te llegan a pedir este tipo de colaboraciones? Esto fue a través yo fui a dar un seminario de arte contemporáneo a un lugar que se llamaba La Curtidería. Su director es Demián Flores, quien es un gran apasionado de la lucha libre. De hecho, ha hecho libros, dibujos grabados sobre la lucha libre. Y de pronto, estando allí, estaban montando en una fiesta de Oaxaca un cuadrilátero, porque le iban a hacer un homenaje a este luchador, y de pronto Demián me dijo, ¿te gustaría pintar el aviso? Y yo le dije, claro que sí, feliz, y me dediqué a hacer no sé hoy en día dónde fue a parar este trabajo, porque es bastante grande, tiene aproximadamente unos 3 metros de alto por casi 2 de ancho, y fue así como presentar el programa de quienes se iban a luchar, y un gran retrato del luchador como figura principal. Bueno, me invitaron, estuve allí, me subí en la arena, tengo fotografías donde aparezco con los luchadores, y casi me atrapan en lucha, porque yo, siendo extranjero, no sabía una de las modalidades, y es que en un momento ellos dicen, quienes quieran participar de la lucha, súbanse al cuadrilátero, y yo esta parte no la escuché, sino que me subí, me quité la camisa, y estaba haciendo unas fotografías con uno de los luchadores, y cuando veo que vienen por mí, bueno, no sé cómo logré escaparme por la última cuerda, por abajo, me escabullí y evité que me partieran la madre, lógicamente, ¿no? Cuando yo conocí a Carlos fue vía Instagram, me parece. Me hizo favor de enviarme algunos de sus trabajos, y uno de esos está fechado en el 2016, Santo el Enmascarado de Plata, una obra bastante bonita. Y bueno, así fue como conocí a Carlos Serpa,
y después, ya investigando un poco más, vi que en 2019 había más obras, Santo y una que tiene ese nombre, Dragón Chino Rojo y Dragón Chino Púrpura. Hay unas panderetas llamadas, según yo, Máscaras contra Máscaras. ¿Dónde se Sí, presentan estos trabajos, Carlos? ¿Dónde has tenido la oportunidad de mostrar, bueno, particularmente estos que tienen relación con la lucha? sí, esos se presentaron en la galería de la UAM en Ciudad de México y después se iban a presentar en el museo de justamente de Oaxaca. Tomaron el museo de una manera política, cosa que yo nunca entendí. Tomaron el museo y está cerrado y no se pudo inaugurar la exposición. Allí se iba a presentar estas piezas que tienen que ver con la lucha libre y justamente con unos enmascarados calaveras que tienen casi 2 metros por 2 metros, cosas grandes de lucha libre. Pero todos los trabajos sobre papel se van a mostrar en Bogotá, en la Galería Alonso Garcés de Bogotá, Colombia. Se inaugura en febrero del año que viene una gran exposición donde hay muchísimos de estos enmascarados, cosas que tienen que ver con el dragón chino, con el rayo de Jalisco, con el matemático, etcétera, etcétera. Y hay otra exposición también con muchos de estos enmascarados que se va a hacer el año entrante también en la galería en Ciudad de México, en la galería de la Bienal Internacional del Cartel. No tengo fecha porque con la pandemia todo esto se ha complicado, pero sé que va a ser el año entrante y bueno, ya les informaré, ¿no? De hacer estas cosas. Por cierto, hoy me enteré que una gran amiga, a quien quise muchísimo, una gran fotógrafo, que fue la gran fotógrafa de los luchadores, Lourdes Lobet, falleció. Es la gran fotógrafa de todos los luchadores mexicanos, sobre todo los enmascarados, las mujeres luchadoras, y nos fue la querida Lourdes. Sí, justamente el día de hoy se dio a conocer esa noticia, muy lamentable para todo el gremio luchístico a nivel nacional. Y bueno, el día de mañana estarán velando ahí sus restos en el Salón Los Ángeles. Máximo respeto siempre a Lourdes Grobet. Tuve la oportunidad de platicar con ella en el mes de enero, justamente de este año, y pues ahí está el podcast con sus palabras. Pero bueno, Sí, continuemos, Carlos. 2020, Santo y Blue Demon contra las mujeres vampiro. Veía también parte de una exposición llamada Metiendo Mano y un personaje por ahí que apareció que me surgió que está firmado como Pink. Sigue presente la lucha libre, es decir, no se desvanece tu amor, tu vínculo en relación a la lucha libre, Carlos. mira, esto de Santo contra las mujeres vampiros fue muy divertido, porque yo tenía que hacer una intervención en un muro, como un mural, y de pronto se me ocurrió la idea de contratar a estas compañías que pintan los letreros en las calles. Inventamos un evento en el cual se presentaba Bruce Lee, Frank Zappa y Santo contra las mujeres vampiros, y lo pusimos en el muro del polideportivo de la ciudad, y la gente pasaba y decía, viene Bruce Lee, viene Frank Zappa, viene el Santo a presentarse, y iban a comprar los boletos, los tickets, y se creó una cosa muy simpática y muy llena de vida, del entusiasmo por este evento ficticio, ¿no? Eso me gustó muchísimo hacerlo hace unos años, cosa que me gustaría repetir, de nuevo, sí señor. Yo amo la lucha libre y siempre van a estar presentes en mis trabajos artísticos los luchadores. Es que es parte de mi infancia, son cosas con las que yo crecí. La primera vez que yo vine a México, y bueno, y se ha repetido en varias oportunidades, que me dicen, oye, ¿y qué tienes que ver tú? ¿Por qué aparecen cosas mexicanas en tu trabajo? Y yo le digo, mira, es sencillo, yo nací en los años 50, 1950, y en mi niñez estaba el Charrito de Oro, Tagua, Santo el Enmascarado de Plata, aparte de Superman y Batman. O sea, yo crecí con estas cosas. Yo crecí viendo la lucha libre en la televisión, yo crecí con la revista Lucha Libre, con Memín Pingüín. Entonces, es mi niñez, o sea, es mi niñez. En mis casas se escuchaba a Miguel Aceves Mejía. Entonces, siempre Venezuela estuvo muy ligada a México, muy, muy estrechamente ligada a México. El primer rock and roll que yo escuché en mi vida no fueron los Beatles, fueron los Hooligans, fueron los Teen Tops.
Entonces, ¿cómo no van a aparecer en mi trabajo artístico todas estas influencias mexicanas si yo crecí con ellas? Y la lucha libre fue importantísima, clave en mi vida. Yo tengo más presente en mi vida la figura de Santos el Enmascarado de Plata, de Huracán Ramírez, de Ray Mendoza, del Dragón Chino, del Gran Jacobo, mucho más presente en mi vida que Superman, que no por seguro. O sea, fueron mis héroes vivos que estaban allí, que pude ver. Entonces, tienen que seguir presentes en mi trabajo artístico, lógicamente. 2021, vi ahí algunas series, una llamada The New Mystic, con obras como Máscara Sagrada, El Matemático, El Primer Matemático. Hubo otra llamada The Mystic, con Huracán Corazón, Santo, Santo, Santo. Y quería preguntarte cómo va surgiendo esta decisión de a quién retratar, cómo retratar estos nuevos personajes, o a la distancia empezamos a ver unas máscaras diferentes, no tal cual como son, sino ya unas intervenciones ahí de Carlos. Claro, es que esta serie yo la llamé Papeles Ancestrales, y era como ir hacia los ancestros, los abuelitos, los que ya no están con nosotros físicamente, pero que siguen con nosotros espiritualmente. Y yo decidí hacer una serie en papel sobre estos personajes y de inmediato sale. También aparece Batman, lógicamente. Batman para mí es clave en mi vida. El fantasma, el duende que camina, el llanero solitario, claro que también aparece, pero los luchadores están presentes. Además, las máscaras tienen una fuerza tan grande que bueno, que opacan cualquier otra fotografía que yo pueda hacer, otro retrato que yo pueda hacer. Y lógicamente yo invento otros colores, otras formas, otras deformaciones. Todos estos trabajos de los cuales estás hablando son los que van para mi exposición grande en Colombia. Muchos hechos ya se fueron, ya están allá, ya los están enmarcando para mi exposición. Y bueno, y a seguir haciendo más. 2022 veía The Mystic, El Origen, sin dudas. El Dragón Chino es The Mystic Year 2022. El Tigre Dinamita, Dragón Chino, El Destroyer, El Matemático. Quería preguntarte, tal vez es como muy obvio, pero si seguirás trabajando con el tema, si tienes pensado, yo no tenía de conocimiento que se iba a realizar esta exposición en Colombia, pero esa era la pregunta justamente, si se venía ese trabajo en relación con la lucha. Voy a seguir trabajando con esto, lógicamente. Hay algo muy hermoso, y es que aquí te encuentras con la lucha libre en cada esquina, prácticamente. Vas a un mercado popular y seguro hay llaveros de luchadores, hay muñequitos de luchadores. Vas a otro mercado popular y encuentras las máscaras. Entonces, es a la vuelta de la esquina que tienes, digamos, todos estos elementos, los cuales puedes incorporar a tu trabajo. En estos días conseguí unas máscaras de luchadores muy pequeñitas, y dije, esto no le queda ni siquiera un niño, esto es para un bebé. Y se me ocurrió hacer una pieza en la cual el bebé recién nacido está en su cuna, enmascarado ya de Santo el Enmascarado de Plata. Esa es una pieza que hice, que se va a mostrar en Oaxaca próximamente, en la cual utilicé un bebé de estos que utilizan para enseñar a las enfermeras a cortar el cordón umbilical, a poner los pañales, y compré uno de estos, digamos, bebés maniquís médicos, y incorporé esta máscara miniatura del Santo el Enmascarado de Plata. El bebé desde que nace ya está enmascarado. Esto me gustó muchísimo como idea. Y surgen estas cosas de encontrarme en los mercados estos objetos, lógicamente, ¿no? Por allí vienen las cosas. Yo estaba en Ciudad de México, parado frente a un hotel, esperando un taxi, un Uber, y de pronto veo que viene un auto, se detiene, y quien lo está manejando es el matemático. Y cuando lo veo digo, no puede ser, el matemático enmascarado en la calle, y me acerqué a él y lo saludé, le dije, mire, vengo de Caracas, y me dice, ¿cómo me conoce? Le digo, bueno, usted es uno de mis héroes infantiles, y me tomé una fotografía con él. Entonces, estas oportunidades son maravillosas, y México te las presenta. Claro, para el mexicano no tienen el significado que tienen para mí, que soy extranjero.
pero el mexicano ama su lucha libre, el mexicano ama sus luchadores, eso es indudable. Claro, es algo surrealista, algo difícil de ver, pero cuando sucede es como, wow, esto es México, bienvenidos. Esto solamente pasa acá. Es tal vez para algunos muy extraño, tal vez para otros muy emocionante. Depende de dónde vengas, de qué parte del globo terráqueo va a ser tu reacción ante este tipo de situaciones. Carlos, si nos pudieras dar un panorama, yo sé que, bueno, estás alejado tal vez de Venezuela hace unos años para acá, pero si pudieras decirnos cómo está la lucha libre en Venezuela o cómo fue la lucha libre en Venezuela, un pequeño resumen de esto en aquel país. La lucha libre en Venezuela fue el gran fenómeno que paralizaba las ciudades. Los domingos en la noche no había programa de televisión que compitiera con la lucha libre. Todo el mundo estaba viendo la lucha libre. Esto fue verdaderamente impactante, una cosa que revolucionó la televisión venezolana y la cultura venezolana. Todo giraba en torno a la lucha libre. Como ya les dije, esto desapareció por el decreto, la lucha se vino de pique, desapareció completamente, muchos luchadores se fueron del país a continuar la lucha en otros lugares y otros sencillamente se dedicaron a tener tiendas, a manejar hoteles, moteles y desaparecieron prácticamente como luchadores. Hay relatos de luchadores que dicen, oye, yo antes caminaba y todo el mundo estaba persiguiéndome para que le firmara autógrafo. Hoy en día camino y nadie sabe quién es ese viejito que va allí. Esto desapareció. Sin embargo, en el 2015-2016 hubo un renacimiento fuerte de la lucha libre, gente muy joven practicando lucha libre e intentando que la lucha libre volviese a tener el impulso y la fuerza que se les quitó, que se les arrebató. Hoy en día todavía están estos luchadores jóvenes poniendo todo el empeño para ir adelante. Claro, no es lo mismo que antes, está debilitado el público, acercar a la gente, enamorar a la gente a que siga con esto después de tantos años de que desapareció. No es una tarea fácil, pero ahí va la lucha libre de nuevo, tomando fuerza. Ojalá Dios quiera que sea así, porque hay mucha gente entusiasmada. Si pudieras hacer como una breve o una gran retrospectiva acerca de tu relación con la lucha desde que eras chavito, le empezaste a ver en la televisión, después pudiste ver un espectáculo en vivo, va surgiendo tu trabajo en relación al arte y empiezas a tomar estos elementos para plasmarlos ahí, visitas a México, ves cómo sucede la lucha libre en el país, digamos, que ha tenido más éxito, escribes un libro. Después de todo este recorrido en relación a esto, para Carlos Serpa, ¿la lucha libre es? ¿Para ti la lucha libre significa? Significa una de las cosas maravillosas que me dan fuerza para seguir haciendo mi trabajo artístico. Dentro de poco, yo diría que a finales de este año, estamos sacando mi hijo que ama la lucha libre también y yo, vamos a sacar un fanzine que tiene que ver justamente con los enmascarados de la lucha libre. Y ya también te informaré de esto. Espero que a finales de este año ya tengamos en mano un fanzine sobre la lucha libre y estos encuentros del dragón chino con Huracán Ramírez, estas historias con el santo y bueno, un poco de fantasía y magia latinoamericana, ¿no? En este fanzine que vamos a sacar. Yo sigo adelante, ya te digo, y yo sé que de esto voy a hablar en Colombia con mi exposición y de esto voy a hablar con mis muestras en Oaxaca y también en Ciudad de México. Lo bonito es que convocar a estos luchadores que ya hoy en día son parte de los héroes, de las leyendas y que me acompañen allí junto con la obra en la cual están ellos representados. Esa es la idea. Pues ahí está, eso es lo próximo que viene, esa exposición en Colombia, el fanzine antes de que termine el año, en Oaxaca, en Ciudad de México. ¿Tienes algo más que en puerta, Carlos? No, eso es, yo sigo trabajando, okay. Pero digamos que esas son las cosas que están como más claras, o sea, porque ya una vez que este gran problema de la pandemia se redujo y volvieron a abrirse los espacios expositivos, entonces se pueden inventar cosas
que antes era bueno, es que todo se paralizó. Esa es la idea, no tengo que estar inventando palabras nuevas. Se paralizaron todas las exposiciones y los eventos, y ahora estamos de nuevo tomando las riendas y llevándolo adelante, ¿no? Para hacer posible, factible estas muestras, ¿no? ¿Dirías tú que el dragón chino es el luchador más emblemático de Venezuela? Sí, en realidad el dragón chino, un personaje árabe venezolano que se llamó Basil Bata, que era el gran técnico, y luego hay un personaje estupendo que se llamaba el Tigrito de Ring, el cual tenía una máscara de tigre, era el gran atleta, caminaba como por la cuerda floja en la última cuerda del ensogado, se lanzaba en topes. Hubo un argentino venezolano que se llamó el Gran Jacobo, que ahora vive en España, que también fue un personaje importantísimo dentro de la lucha libre venezolana. Sí, señor. Carlos, ¿cómo estás en las redes sociales y cuáles son las que más usas para estar al pendiente de todo este trabajo, de todo relación que tienes con la lucha libre, de todo este amor, de toda esta pasión hacia el deporte espectáculo? Bueno, estoy en Facebook, donde siempre estoy publicando con mi nombre, Carlos Serpa, y en Instagram utilizo el nombre el apellido de un músico que para mí es también otro de mis héroes, que es Frank Zappa, y se llama Zappa, Zappa, Zappa Serpa. Así aparezco en Instagram, donde también estoy publicando siempre mis cosas, sobre todo de lucha libre. Carlos Serpa, es un honor para mí poder platicar contigo, poder ya después de algún tiempo poder concretar esta entrevista y que pues, mucha gente o alguien de esta comunidad que escucha desde la tercera cuerda pueda conocer tu trabajo. Muchas gracias por venir y platicarnos un poco acerca del mismo, y pues estamos ahí en contacto, estamos ahí pendientes de lo próximo que viene, Carlos. Sí, seguro. Gracias por invitarme al programa, Luis. Apenas el libro sobre la lucha libre en Venezuela se llama Y en esta esquina el dragón chino llegue a México, te lo haré saber, para hacer una gran convocatoria y que lo bauticemos aquí en México. Es importante, yo sé que sí, y bueno, cuando salgan mis exposiciones también te lo haré saber para convocar a la gente, para invitar a las personas. Claro que sí. Pues estamos ahí a la espera de esto. Nos vamos. Agradecemos a toda la gente que semana a semana hace favor de pasar, escuchar y conocer a algún artista de diferentes partes de este globo terráqueo, hacer algo en relación a la lucha libre. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro. Tengan muy buena semana desde donde quiera que nos escuchen. Estamos en Twitter, Instagram y TikTok como @desde la 3 cuerda y en el Facebook como Desde la Tercera Cuerda Oficial. Buena tarde. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores. Pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!